Hola y bienvenido a clase 8 de mi curso de inglés para principiantes. Antes que empezamos la clase, vamos a ver los temas de hoy. Primero tenemos algo de vocabulario y el tema es la familia. Después tenemos el caso posesivo, que es el apóstrofo S, cómo hablar de posesión en inglés. Eso es seguido por número 3, los adjetivos o algunos adjetivos y incluye los colores. Y después de eso tenemos el verbo auxiliar can, que en español es como poder. Eso es seguido por fechas y vamos a terminar con preposiciones de tiempo in, on y at. Okay, very good. Let's begin. Hola y bienvenidos a clase 8 de mi curso de inglés para principiantes. Hoy vamos a empezar con algo de vocabulario que voy a usar también más adelante en la clase y el tema de hoy es la familia o como decimos en inglés, the family. Como siempre, vamos a ver las palabras en inglés y cómo se traduce al español y después vamos a practicar la pronunciación. Aunt en español es tía, pero aquí también tengo escrito algo como el inglés menos formal o informal. Y por ejemplo, auntie, a veces la gente dice auntie en cambio de aunt. Brother, hermano. Brother-in-law, cuñado. Cousin, primo o prima, es lo mismo en inglés. Daughter, hija. Daughter-in-law, nuera. Father, padre. Pero también informal es dad, como papá en español. Father-in-law, suegro. Grandchildren, nietos. Granddaughter, nieta. Grandfather, abuelo o informal, granddad en Inglaterra o grandpa en Estados Unidos, es como abuelito. Grandmother, abuela y el informal, granny o grandma. Granny más común en Inglaterra, grandma en Estados Unidos. Grandparents, abuelos. Grandson, nieto. Great grandfather, bisabuelo. Great grandmother, bisabuela. Husband, esposo. Mother, madre. Pero también tenemos mom o mom en Estados Unidos es como mamá. Mother-in-law, suegra. Nephew, sobrino. Niece, sobrina. Parents, padres. Sister, hermana. Sister-in-law, cuñada. Son, hijo. Son-in-law, yerno. Uncle, tío. And wife, esposa. Ok, como siempre voy a repetir todas las palabras aquí para que puedan escuchar la pronunciación y repite las palabras para practicar la pronunciación. Como siempre, la parte en rojo es la parte de la palabra que tiene el acento, o como se dice en inglés, el stress. Aunt, brother, brother-in-law, cousin, daughter, daughter-in-law, father,
father-in-law, grandchildren, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparents, grandson, great-grandfather, great-grandmother, husband, mother, mother-in-law, nephew, niece, parents, sister, sister-in-law, son, son-in-law, uncle, wife. Ok, very good. Vamos a la próxima sección de esta clase, que es el caso posesivo. Ok, very good. Y en esta sección vamos a ver el caso posesivo, o como se llama en inglés, the possessives. Primero vamos a ver algunos ejemplos. This is John. Este es John en español. And this is his car. Y este es su coche. Now, ahora, esta palabra aquí, his, es un adjetivo posesivo. Y vimos a esos antes. Es una manera de hablar de posesión. Vimos esos antes en una clase anterior. Ahorita voy a poner un enlace aquí para que ustedes pueden regresar a esa sección si necesitan revisar esa sección. Pero hoy vamos a tratar de otra manera de hablar de posesión. Y la otra manera es así. It's John's car. Es como se dice en español, es el coche de Juan. It's John's car. Fija aquí el apóstrofo más S. Cuando ponemos este en inglés, después el sustantivo, el nombre de una persona, es como dice en inglés, es el coche de Juan. Y vamos a ver más de eso. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, this is Steve, and this is his wife. Y esta es su esposa, and this is his wife. She's Steve's wife. Otro ejemplo del el caso posesivo o el apóstrofo S. Como dicen en español, ella es la esposa de Steve. She's Steve's wife. Otro ejemplo que tengo aquí, this is Mr. and Mrs. Brown. And this is the house. Mr. and Mrs. Brown es señor y la señora Brown. Mr. es señor y Mrs., the pronunciation is Mrs., is señora. This is Mr. and Mrs. Brown, and this is their house. Y esta es su casa. It's Mr. and Mrs. Brown's house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Apóstrofo S. La pronunciación es Brown's. Es la casa de la señora, es la casa del señor y la señora Brown. Finalmente, this is Sandra. And this is her smartphone. Y este es su smartphone. Puse smartphone porque creo que también podemos usar en español, pero supongo que es teléfono inteligente, es la traducción correcta. It's Sandra's smartphone. Otro ejemplo del possessive
es, o el caso posesivo. Es el smartphone de Sandra, en español. Antes que seguimos con la próxima pantalla, voy a repetir todo el inglés aquí en esta pantalla, para que ustedes puedan practicar la pronunciación. This is John. And this is his car. And this is his car. It's John's car. This is Steve. And this is his wife. She's Steve's wife. This is Mr. and Mrs. Brown. And this is their house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. This is Susan. And this is her smartphone. And this is her smartphone. It's Sandra's smartphone. Very good. Antes que terminamos, recuerden, aquí, por ejemplo, tengo apóstrofo S y aquí también tengo apóstrofo S, pero este aquí es la contracción que vimos antes de she and is, y este es el caso posesivo. Igual aquí, it's es la contracción de it y el verbo be en el presente is que vimos antes, y este es el nuevo, este apóstrofo S es el caso posesivo. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Ok, en esta pantalla vamos a probar sus memorias y su inglés, a ver si pueden recordar cuál cosa de este lado o persona va con cuál persona de este lado. Y vamos a usar esta palabra whose wife is she, whose house is this, whose smartphone is this, and whose car is this. En español la palabra whose es de quién. So vamos a empezar con el principio. Whose wife is she? En español es ella de quién es esposa. Ella de quién es esposa. Whose wife is she? Whose wife is she? That's right. She's Steve's wife. She's Steve's wife. Whose wife is she? She's Steve's wife. Whose house is this? Whose house is this? And of course, it's Mr. and Mrs. Brown's house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Whose smartphone is this? De quién es este smartphone? Whose smartphone is this? Very easy. It's Sandra's smartphone. It's Sandra's smartphone. Es el smartphone de Sandra. It's Sandra's smartphone. And finally, very, very easy because there's only one person left. Whose car is this? It's John's car. It's John's car. Okay, very good. So, este es the possessive S o el caso posesivo. Usamos el caso posesivo cuando queremos indicar que algo es de alguien. Y la estructura es así. Primero, nombre del poseedor más el apóstrofo S más la cosa poseída. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. John's car. Nombre del poseedor, apóstrofo S y car
cosa posesivo. En español se dice el coche de Juan. Otro ejemplo, the dog's food, la comida del perro. Esta es una regla de cómo se escribe, porque generalmente se escribe así con apóstrofo S, pero cuando el sustantivo es plural y termina en S, agregamos solamente el apóstrofo. Este no afecta cómo se habla. The dog's food, la comida de los perros, ese es plural, pero la pronunciación se escribe con la sola apóstrofe porque este es un plural y termina en S. Y este aquí se escribe así porque es singular, es un perro. En español es la comida del perro. Y eso es la comida de los perros, plural. Pero en inglés es lo mismo pronunciación. The dog's food, the dog's food. No hay confusión porque sabemos el contexto. Lo tenemos que indicar cuando hablamos que estamos hablando de un perro o dos perros o 5 perros. Este solo afecta cómo se escribe, como digo, la pronunciación es lo mismo. Ok, antes que terminamos, voy a repetir aquí de nuevo las preguntas y las respuestas para que ustedes puedan practicar la pronunciación. Whose smartphone is this? It's Sandra's smartphone. Whose house is this? It's Mr. and Mrs. Brown's house. Whose car is this? It's John's car. Whose wife is she? She's Steve's wife. Very good. Okay, let's continue with the next screen. Okay, very good. Y en esta pantalla queremos practicar las cosas que hemos aprendido hasta ahora en esta clase, que es el vocabulario de la familia o la family y el caso posesivo, que es el apóstrofo S. Aquí tengo un dibujo de como se llama en español, árbol genealógico. Y en inglés eso se llama family tree. Family es familia, tree es árbol. Aquí tengo los abuelos. Aquí he puesto un corazón porque este indica que estaban casados. Harold estaba casado con Mabel, married. John with Anne. Harold y Mabel tuvieron 2 hijos, Cynthia y David. Y David casó con Joan, que es la hija de John and Anne. Y Peter también es la hija de John and Anne. Y él casó con Brenda. Y Peter y Brenda tienen una hija, one daughter, Daniela. Y David y John tienen un hijo, Oliver, y una hija, Susan. Ok. Lo que queremos hacer es, voy a preguntar algunas preguntas y quiero que ustedes responden usando el vocabulario que vimos en esta clase, la familia y el caso posesivo. Voy a dar el ejemplo. El primer ejemplo es Who's Harold? Who's Harold? Aquí tenemos Harold. Antes que empezamos, fija aquí, Who's Harold es who is, quién es. Tengo escrito aquí, whose is who is, quién es. Y la otra palabra que vimos en la pantalla anterior es whose, de quién. La pronunciación es lo mismo, whose, pero whose, lo que estamos usando aquí es quién es. Y el otro whose es de quién. Aquí es who's Harold, who is Harold, quién es Harold. Now hay varias
frases que podemos hacer. Por ejemplo, podemos decir Harold is Mabel's husband. Harold is Mabel's husband, usando el caso posesivo. A ver si ustedes pueden formar otras frases. ¿Cuál más tenemos? Harold is Cynthia and David's father. Harold is Cynthia and David's father. What else? ¿Qué más? Harold is Oliver and Susan's grandfather. Harold is Oliver and Susan's grandfather. What else? Harold is Joan's father-in-law. Harold is Joan's father-in-law. En español, Harold es el suegro de Joan, porque Joan casó con su hijo David. Este es el vocabulario que vimos en la primera sección de esta clase y eso es que estamos practicando ahora. Y el caso posesivo. Okay, let's continue with Anne. ¿Qué frases podemos hacer acerca de Anne usando el vocabulario de la familia y el caso posesivo? Aquí está Anne aquí. Está casado con John y tiene una hija Joan y un hijo Peter. Okay, ¿qué frases podemos hacer de Anne? Who's Anne? Anne is John's wife. Who's Anne? Anne is Joan's mother. Anne is David's mother-in-law. Mother-in-law, recuerden, es suegra. Who's Anne? Anne is Daniela's grandmother. Who's the next person? The next person is Cynthia. Cynthia over here. ¿Qué frases podemos hacer de Cynthia? Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Es la hija de Harold and Mabel. Cynthia is David's sister. La hermana de David. Cynthia is David's sister. Cynthia is Joan's sister-in-law. Es la suegra de Joan. ¿Qué más? Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Es la tía de Oliver y Susan. Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Who's next? David. Here's David here. ¿Qué frases podemos hacer de David? Who's David? David is Harold and Mabel's son. Es el hijo de Harold y Mabel. David is Joan's husband. Es el esposo de Joan. David is Joan's husband. David is Cynthia's brother. Es el hermano de Cynthia. Y David is Oliver and Susan's father. Es el padre de Oliver and Susan. Who's next? ¿Quién es la próxima? It's Peter. Where's Peter? Peter is here. This is Peter here. Who's Peter? Peter is John and Anne's son. El hijo de John and Anne. Peter is Joan's brother. Es el hermano de Joan. Peter is Daniela's father. El padre de Daniela. And Peter is David's brother-in-law. El cuñado. Olvidé la palabra en español. El cuñado de David. Y Peter is Oliver and Susan's uncle. Es el tío de Oliver y Susan. Y el último, ¿quién es la última persona? Y es Oliver. Oliver está aquí. ¿Quién es Oliver? Who's Oliver? Oliver is Mabel's grandson. Es el nieto de Mabel. Oliver is Cynthia's nephew. Es el sobrino de Cynthia.
Oliver is David and Joan's son. Es el hijo de David y Joan. Y finally, Oliver is Susan's brother. Very good. Tal vez, como dije, hay más frases que pueden hacer. No he hecho todos. Por ejemplo, puso cousin, no puso cousin. Había puesto cousin, por ejemplo. Susan is Daniela's cousin. Susan es la prima de Daniela. O Oliver, podemos decir Oliver and Susan are Daniela's cousins. Primos. Ok, very good. Voy a repetir todas las palabras o todo el inglés aquí para que ustedes puedan escuchar de nuevo y repetir. Who's Harold? Harold is Mabel's husband. Harold is Cynthia and David's father. Harold is Oliver and Susan's grandfather. Harold is Joan's father-in-law. Who's Anne? Anne is John's wife. Anne is John's mother. Anne is David's mother-in-law. Anne is Daniela's grandmother. Who's Cynthia? Cynthia is Harold and Mabel's daughter. Cynthia is David's sister. Cynthia is Joan's sister-in-law. Cynthia is Oliver and Susan's aunt. Who's David? David is Harold and Mabel's son. David is Joan's husband. David is Cynthia's brother. David is Oliver and Susan's father. Who's Peter? Peter is John and Anne's son. Peter is John's brother. Peter is Daniela's father. Peter is David's brother-in-law. Peter is Oliver and Susan's uncle. Who's Oliver? Oliver is Mabel's grandson. Oliver is Cynthia's nephew. Oliver is David and Joan's son. Oliver is Susan's brother. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección que trata de el caso posesivo. Ok, very good. Y en esta sección vamos a ver algunos adjetivos. Antes que empezamos, ¿qué es un adjetivo? En inglés, un adjetivo se llama an adjective. Y aquí tengo escrito la definición de un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica al sustantivo. Antes que seguimos con lo demás de la definición, vamos a ver qué es un sustantivo. Y aquí tengo una definición de un sustantivo. El sustantivo es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Por ejemplo, John es un sustantivo, es una persona. Juan en español. A dog
Es un animal, es un sustantivo. En español, dog es un perro. A computer, una computadora en español es una cosa, es un sustantivo. Este tipo de palabra es un sustantivo. México es un país o es un lugar, es un sustantivo. Love es un sentimiento y en español es amor, y es un sustantivo. Y justice en español, justicia, es una idea y es un sustantivo. Todas esas palabras, John, dog, computer, Mexico, love, justice, son sustantivos. Vamos a regresar a la definición de un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que acompaña y modifica el sustantivo. Puede ampliar, complementar o cuantificar su tamaño. Por ejemplo, podemos usar, aquí tengo el adjetivo big, que en español es grande. Podemos usar este adjetivo big para modificar el sustantivo dog, que es el perro. Podemos decir a big dog, un perro grande. Estamos usando el adjetivo para cuantificar su tamaño, el tamaño del perro. A big dog. En inglés el adjetivo viene antes del sustantivo. Vamos a ver eso en la próxima pantalla. En inglés es a big dog. En español es un perro grande. El adjetivo en español viene después. ¿Qué más? Son palabras que nombran o indican calidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. Por ejemplo, otro ejemplo, podemos usar computer con expensive y podemos decir an expensive computer. En español es una computadora caro y estamos dando otra calidad a la computadora. Estamos usando el adjetivo expensive para modificar el sustantivo computer. Aquí, para seguir, tengo algunos adjetivos muy comunes. Primero tenemos los colores. Después tenemos algunos adjetivos generales que son en uso común en el inglés. Tenemos algunos adjetivos para describir el cuerpo humano y para algunos adjetivos comunes para el cabello. Okay, so let's begin. Vamos a empezar con los colores. Black, white, blue, green, brown, orange, red, yellow, pink, gray. Voy a decirlos de nuevo y ustedes pueden repetir. Black, black, white, white, blue, blue, green, green, brown, brown, orange, orange, red, red, yellow, yellow, pink, pink, grey, grey. Very good. Y abajo aquí tengo algunos adjetivos generales que son en uso común. Y vamos a ver primero la traducción al español. Bad, en español es malo.
o mala. En la próxima pantalla vamos a ver que no hay en inglés género y no hay plural de los adjetivos. Usamos la misma forma. Vamos a ver eso en la próxima pantalla. Primero vamos a ver, he puesto aquí solo singular masculino en el español. Bad, malo. Beautiful, hermosa. Big es grande. Dangerous, peligroso. Dirty, sucio. Easy, fácil. Empty, vacío. Expensive, caro. Fast, rápido. High, alto. Este es para un edificio o una montaña, para una cosa, no para una persona. Alto para una persona se dice tall. Old, viejo. Rich, rico. Y aquí tenemos algunos adjetivos para modificar el cuerpo humano. Por ejemplo, fat, gordo. Thin, flaco. Old, viejo. Young, joven. Short, chaparro. Tall, alto. Y para el cabello, o se llama en inglés the hair, long hair, largo, cabello largo. Short hair, cabello corto. Blonde hair, cabello rubio. Brown hair, cabello castaño. And dark hair, cabello oscuro. Voy a leer esos, no los colores porque ya los he hecho de nuevo para que puedan repetir la pronunciación. Bad, bad. Beautiful, beautiful. Big, big. Dangerous, dangerous. Dirty, dirty. Easy, easy. Empty, empty. Expensive, expensive. Fast, fast. High, high. Old, old. Rich, rich. Y del cuerpo o the body. Fat, fat. Thin, thin. Old, old. Young, young. Short, short. Tall, tall. Y del caballo. Long, long. Short, short. Blonde, blonde. Brown, brown. Dark, dark. Very good. Y con eso vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí tengo escrito los mismos adjetivos que acabamos de ver. Bad, beautiful,
big, dangerous, dirty, easy, empty, expensive, fast, high, old, rich. A ver si recuerden de la pantalla anterior. Bad es malo, beautiful es hermoso, big es grande, dangerous es peligroso, dirty es sucio, easy es fácil, empty es vacío, expensive caro, fast rápido, high alto, old viejo y rich rico. Y aquí tengo los adjetivos que son lo contrario de esos. Y la pregunta, lo que quieren es que junten esos adjetivos aquí con los adjetivos aquí. What's the opposite of bad? ¿Qué es lo contrario de bad? Por ejemplo, vamos a ver esos. Ahí voy a leerlos para que puedan ver la pronunciación. Ugly, full, difficult, clean, poor, new, small, safe, low, cheap, good, slow. La primera pregunta entonces, what's the opposite of bad? ¿Qué es lo contrario de? What's the opposite of bad? The opposite of bad is good. The opposite of bad is good, or en español, bueno. What's the opposite of beautiful? De las palabras aquí. What's the opposite of beautiful? Very easy. The opposite of beautiful is ugly. En español, feo. What's the opposite of big? What is the opposite of big? De las palabras aquí. What's the opposite of big? The answer is small or pequeño. The opposite of big is small. What's the opposite of dangerous? What is the opposite of dangerous? The opposite of dangerous is safe. Safe, en español, seguro. Dangerous, peligroso. Safe, seguro. What's the opposite of dirty? Dirty. Recuerden, dirty en español es sucio. What's the opposite of dirty? The opposite of dirty is clean. Clean, limpio. What's the opposite of easy? What's the opposite of easy? The opposite of easy is difficult. What is the opposite of empty? What's the opposite of empty? De las palabras aquí, empty, recuerden, es vacío. What's the opposite of empty? The opposite of empty is full or lleno. Empty, full, lleno. Okay, what's the opposite of expensive? What's the opposite of expensive? The opposite of expensive is cheap. En español, barato. Expensive, caro, cheap, barato. What's the opposite of fast? What's the opposite of fast? The opposite of fast is slow, lento. The opposite of fast is lento. The opposite of fast is slow. En español es lento. What's the opposite of high? En español, high es alto, pero no aplica a una persona. Recuerden que alto para una persona es tall, a tall man. Este es para una cosa. What's the opposite of high? Para una cosa is low, bajo.
Y what's the opposite of old? Old. Este es para cosas, no para personas. Old. The opposite of old para cosas is new o nuevo. Para personas es old, viejo, y young, joven. Para cosas es old, viejo, y new, nuevo. And the last one, what's the opposite of rich? The opposite of rich is poor o pobre. Ok, creo que antes que hacemos la próxima voy a repetir todos los adjetivos aquí. De nuevo, para escuchen de nuevo la pronunciación y repiten. Bad. Good. Beautiful. Ugly. Big. Small. Dangerous. Safe. Dirty. Clean. Easy. Difficult. Empty. Full. Expensive. Cheap. Fast. Slow. High. Low. Old. New. Rich. Poor. Ok, antes que seguimos con esta sección, vamos a ver desde aquí cómo se usan los adjetivos en inglés. Probablemente ya han fijado y hablé un poco de este tema en la pantalla anterior. En inglés, los adjetivos van antes del sustantivo que modifican. Por ejemplo, a beautiful woman. En español es una mujer hermosa. En inglés es adjetivo primero, beautiful, y sustantivo después. El adjetivo está antes el sustantivo, pero en español es mujer, que es woman, que es el sustantivo, y después adjetivo. Siempre el adjetivo en inglés viene antes el sustantivo. Otra manera de usar los adjetivos en inglés es después el verbo be. Por ejemplo, she is beautiful. Verbo be, adjetivo. En español es la misma. Ella es hermoso. El verbo ser más el adjetivo. Ser es el be. Es otra manera de usarlos. Pero en inglés usamos mucho el verbo be más el adjetivo para estados como I'm hungry.
Vimos este antes en la sección cuando tratamos del verbo be. Por ejemplo, I'm hungry. La traducción literal de I am hungry en español es estoy hambriento. Es el verbo estar más adjetivo, pero ustedes no hablan así. Ustedes usan el verbo tener más el sustantivo. En inglés eso será I have hunger, pero no es correcto decir eso en inglés. Tenemos que usar el verbo be más el adjetivo. Otros así son I'm hungry, tengo hambre, I'm thirsty, tengo sed, I'm hot, tengo calor, I'm cold, tengo frío. Todos esos estados en inglés usamos el verbo be más adjetivo. Y la otra cosa que deberíamos recordar es, recuerda que los adjetivos en inglés no hay plural ni género. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el inglés y aquí el español. A small car, un coche pequeño. Two small cars, dos coches pequeños. A small house, una casa pequeña. Two small houses, dos casas pequeñas. En español tienen pequeño, pequeños, pequeña, pequeñas. 4 diferentes palabras porque tenemos que cambiarlos según si es plural o singular y masculino y femenino, pero en inglés el adjetivo sigue igual. Small car, small car, small house, small houses. Porque no existe género en inglés, en los sustantivos, primera cosa. Y segundo, no tenemos que cambiar el adjetivo si es singular o plural. Es el mismo. A small car, two small cars. Una palabra en inglés y 4 en español. A ver, el inglés es súper fácil. Ustedes solo tienen que aprender una palabra y yo tengo que aprender 4 palabras. Ok, antes que terminamos esta sección, a ver si pueden recordar los adjetivos que vimos en la pantalla anterior para describir personas. Primero, personas. Esta persona aquí, ¿qué podemos decir de este hombre? Describe these people. He is what? ¿Qué es? He's fat. Está gordo. He's fat. Y es el mismo hombre y después mucho ejercicio. ¿Qué podemos decir de él? He's en español flaco. ¿Cuál es la palabra para flaco en inglés? He's thin. He's thin. He's fat. He's thin. Estamos usando la contracción aquí. He is fat. He is thin. What about these two? Este hombre es muy chaparro y la mujer es alta. ¿Qué podemos decir en inglés para describirlos? She's tall, alta. And the man, he's short, está chaparro. She's tall, he's short. Y aquí queremos hablar about the hair. What type of hair? Remember, hair is cabello. What type of hair does she have? 2 adjectives to describe her hair. Podemos usar 2 adjetivos para describir el cabello de esta mujer. Do you remember the adjectives? She has long blonde hair. Long blonde hair. Long blonde hair. Y recuerden que los adjetivos vienen antes
el sustantivo, long blonde hair. Y también tienen que estar en este orden porque tenemos que poner tamaño antes color. No podemos decir blonde long hair. Tiene que estar así, tamaño seguido por color. Aquí hay dos adjetivos, long, blonde y hair es el sustantivo. ¿Y qué podemos decir de cabellos, perdón, de esta mujer? Dos adjetivos. She has short dark hair. Otra vez, short dark hair, adjetivo, adjetivo y sustantivo. Voy a leer esos de nuevo y vamos a terminar esta sección. Y ustedes pueden repetir. He's fat. He's fat. He's thin. He's thin. She's tall. She's tall. He's short. He's short. She has long blonde hair. She has long blonde hair. She has short dark hair. She has short dark hair. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección de adjetivos. Ok, en esta sección vamos a seguir con un verbo auxiliar. Es el verbo can. Y antes que vemos la gramática de este verbo auxiliar, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo es I can do it. Es como se dice en español, yo puedo hacerlo. Y vemos que can es como puedo, o el verbo poder en español. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. El primero es he can swim. He can swim. Él puede nadar en español. She can dance. She can dance. Ella puede bailar. She can play the guitar. En español es ella puede tocar la guitarra. What about me? I can speak Spanish. Yo puedo hablar español un poquito. And this one here, Guten Tag, is he can speak German. Él puede hablar alemán. They can play chess. Ellas pueden jugar ajedrez. And finally, she can ride a bike. Ella puede montar un bici. Ok, voy a leerlos de nuevo los ejemplos y después vamos a la próxima pantalla para ver la gramática. He can swim. He can swim. Escucha y repite. En la próxima pantalla voy a hablar un poco de la pronunciación, pero ahorita solo escuchen y repiten. He can swim. He can swim. She can dance. She can dance. She can play the guitar. She can play the guitar. I can speak Spanish. I can speak Spanish.
He can speak German. He can speak German. They can play chess. They can play chess. She can ride a bike. She can ride a bike. Okay, very good. Let's go to the next screen. Okay, very good. Hemos visto algunos ejemplos de can. Ahorita vamos a ver algo de la gramática. El verbo can es un verbo auxiliar, o como se llama en inglés, a modal verb, que significa que alguien es capaz de hacer algo. Es decir, que tiene habilidades a hacer esa cosa. En inglés, habilidad es ability. Este verbo se utiliza siempre acompañado de un verbo principal en su forma base y en la tercera persona del singular no se añade la S como en el presente simple. O sea, cuando decimos el tiempo, el presente simple tiempo, vimos que la tercera persona, el he, she o el it, tiene que llevar S como I speak, he speaks. Pero cuando usamos can, que es un verbo auxiliar, siempre, primera cosa, siempre acompañado de un verbo principal. Por ejemplo, aquí, can es el verbo auxiliar y speak es el verbo principal. Y siempre el verbo principal está en la forma base, no lleva S. I can speak English. He can speak Spanish. Speak, speak. He can speak. I can speak. Yo puedo hablar inglés. I can speak English. He can speak Spanish. Él puede hablar español. They can dance. Otro ejemplo. Ellos pueden bailar. Ok, very good. Hemos visto algunos ejemplos. Ahorita vamos a ver la estructura. Primero en la afirmación. Y la afirmación es muy fácil como en los ejemplos que hemos visto aquí y en la pantalla anterior. Muy fácil. Tenemos que usar sujeto seguido por can, seguido por el verbo en la forma base. Por ejemplo, I, sujeto, can do. I can do it. Como tengo aquí, I can do it. Yo puedo hacerlo. You can play chess. Ajedrez, por ejemplo. He can see you. Or we can come to lunch. Nosotros podemos venir al almuerzo. Esta es la estructura: sujeto, más can, más el verbo, más cualquier otra relación que necesites para formar la frase. Ok, vamos a seguir con la negativa. La forma negativa de can es can't o cannot. Bueno, en la vida real casi nadie, ningún nativo te va a decir cannot. Te van a usar la contracción, que en el inglés británico la pronunciación es can't. En un rato voy a hablar más de la pronunciación porque es un poco complicado, pero ahorita vamos a ver los ejemplos de negativo. Aquí tengo dos ejemplos de negativo. He can't sing. En español es él no puede cantar. They can't dance. Ellas no pueden bailar. So, el negativo es muy fácil. En cambio de usar can aquí, usamos can't, la palabra can't. I can't see you. You can see me. You can see me, but I can't see you. He can't play
fútbol. Antes que seguimos, debería hacer algunos comentarios acerca de la pronunciación. Primero vamos a hablar de la pronunciación en la afirmación. Voy a dar uno de esos ejemplos de nuevo aquí. I can speak English. I can speak English. La manera de pronunciar este can para los nativos cuando estamos hablando diariamente en la mayoría de las situaciones está muy reducido. I can speak English. I can speak English. I can speak English. Kun. Casi no hay vocal ahí. Es kun. Muy reducido. Déjame leer otra vez. I can speak English. He can speak Spanish. They can dance. Realmente en velocidad normal casi no se escucha el can. Es I can. Muy corto. Hay otra manera cuando queremos dar énfasis. Podemos decir I can speak English. Por ejemplo, si tú me dices a mí, tú no puedes hablar español. O en inglés es you can't speak Spanish. Yo puedo responder con énfasis diciendo yes, I can speak Spanish. Y en ese caso voy a pronunciar can más fuerte. Can. Pero generalmente no lo voy a decir can. Voy a decir I can speak Spanish. Kun. Reducido. Eso es de la afirmación. Y es igual, creo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo. Pero cuando hablamos del negativo se pone un poco más complicado porque hay una diferencia entre la pronunciación del negativo en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo digo I can't. La pronunciación de can y can't es muy diferente. Remember, aquí digo I can speak English, es muy reducido, pero escucha el negativo. I can't speak German. No puedo hablar alemán. Cuando digo el negativo, pongo mucho énfasis en el vocal y digo el vocal como un K-A-A, como el sonido en K. I can't speak German. Déjame dar otros ejemplos. I can speak Spanish, but I can't speak German. Es muy diferente la pronunciación. Pero la pronunciación americana de can't, del negativo, es más como un can't. Yo, como no soy americano, realmente no puedo hacer el acento americano muy bien. Entonces, aquí en todos los ejemplos voy a usar mi pronunciación natural, que es can't. Pero voy a poner abajo en la descripción de este video un enlace donde pueden hacer un clic y pueden ir ahí para escuchar varias voces de personas pronunciando el can't de Inglaterra, de Irlanda, de Estados Unidos, y es recomendable que van ahí para escucharlo porque es muy importante y creo que es un poco difícil, especialmente en el inglés americano, a veces decir la diferencia cuando la persona dice can y can't. En el inglés americano, a veces es posible que haya una confusión. Entonces, recomiendo que hacen un clic en ese enlace después de esta sección para escuchar bien la pronunciación del can't. Ok, vamos a seguir con las preguntas, cómo se forman las preguntas. En las preguntas, can se coloca al comienzo de la interrogación, con una estructura similar a lo que vimos para el verbo be. Y eso significa que en la pregunta el can viene
antes el sujeto. La pregunta es, can you play tennis? Por ejemplo, ¿puedes jugar tenis? Recuerden, en la afirmación es sujeto can verbo, aquí es can sujeto verbo. Aquí tenemos, puedo leer esos para dar otros ejemplos. Can you play tennis? Can you see me? Can you come to my party? ¿Puedes venir a mi fiesta? Muy fácil a formar la pregunta. Can, sujeto, verbo. Y tenemos otra vez respuestas cortas. Vimos respuestas cortas en el presente simple, el presente continuo antes. Recuerden que en inglés cuando alguien te pregunta algo en cual la respuesta es sí o no, yes o no, generalmente no decimos solo yes o no. Tenemos que usar la respuesta corta adecuado con la pregunta y las respuestas cortas adecuadas con cuando la pregunta es can es yes I can, no I can't, or yes you can, no you can't. Yes he can, no he can't. Yes we can, no we can't. Yes they can, no they can't. Ok, antes que seguimos voy a leer algunos ejemplos aquí otra vez para que puedan repetir, practicar la pronunciación. I can speak English. I can speak English. He can speak Spanish. He can speak Spanish. They can dance. They can dance. Y aquí puedo formar algunos ejemplos, pero tengo que agregar un complemento, es decir, otra palabra. Por ejemplo, you can do it. You can do it. Tú puedes hacerlo. He can play tennis. He can play tennis. Y voy a seguir con eso aquí en el negativo, usando la pronunciación británico. I can't speak Chinese. I can't speak Chinese. He can't sing. He can't sing. They can't dance. Y voy a formar algunas preguntas aquí para que puedan practicar la pronunciación de un poco de las preguntas. Can you play the guitar? Can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Can you see me? Can you see me? Can they come to our party? ¿Pueden venir a nuestra fiesta? Can they come to our party? Ok, finalmente vamos a practicar las respuestas cortas. Yes, I can. No, I can't. Usando la pronunciación británica. Yes, you can. No, you can't. Yes, he can. No, he can't. Yes, we can. No, we can't. Yes, they can. No, they can't. Ok, antes que seguimos vamos a ver, hacer un poco de práctica, a ver si pueden recordar qué pueden hacer esas personas. En inglés la pregunta es, what can they do? ¿Qué pueden hacer? Let's start with him. What can he do? ¿Qué puede hacer él? What can he do? And the answer is, he can swim. He can swim. What can she do?
What can she do? She can dance. She can dance. What about her? What can she do? What can she do? She can play the guitar. She can play the guitar. What about me? What about me? What can I do? What can I do? I can speak Spanish. I can speak Spanish. What about him? What can he do? He can speak German. He can speak German. And what about them? What can they do? What can they do? They can play chess. They can play chess. And finally, what can she do? What can she do? She can ride a bike. She can ride a bike. Ok, antes que terminamos, voy a repetir, como siempre, todo el inglés aquí para que puedan escuchar la pronunciación. What can he do? What can he do? He can swim. He can swim. What can she do? What can she do? She can dance. She can dance. What can she do? What can she do? She can play the guitar. She can play the guitar. What can I do? What can I do? I can speak Spanish. I can speak Spanish. What can he do? What can he do? He can speak German. He can speak German. What can they do? What can they do? They can play chess. They can play chess. What can she do? What can she do? She can ride a bike. She can ride a bike. Ok, vamos a terminar esta sección, pero recuerden, aquí abajo en la descripción de este video hay un enlace. Por favor, haz un clic ahí. Te va a llevar a un sitio web donde hay varios ejemplos de cómo se pronuncia el negativo, que es el can't en inglés británico y can't en el inglés americano. Y está muy recomendable que van ahí para escuchar esos ejemplos. Okay, very good. Let's finish. Okay, very good. Y en esta sección vamos a seguir con fechas, o como se dice en inglés, dates. Dates. Vamos a empezar con the months of the year, o los meses del año. Aquí tengo los 12 meses escrito en inglés y en español, y vamos a empezar con esos. January es enero. February, febrero. March, marzo. April, abril. May is mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November,
noviembre, diciembre. Ahora vamos a ver los números ordinales. Hemos visto antes en otra clase o en otras clases los números cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 5, etc. O 1, 2, 3, 4, 5 en español. Aquí voy a poner una tarjeta para que puedan regresar a esa sección de números. Pero cuando decimos las fechas en inglés o the dates, tenemos que usar los números ordinales, o que se llama en inglés ordinal numbers. Esos son como en español primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Antes que sigo leyéndolos, hay dos maneras a escribirlos. Una manera de escribirlos es como están pronunciados. Por ejemplo, first, second, third. Pero la otra manera de escribirlos es así, y generalmente cuando escribimos fechas, escribimos los números ordinales así. Por ejemplo, first se escribe así con el número 1 y ST para first. O second escribimos con el número 2, ND, para second. Third es el número 3 más RD, que significa third. Y después eso, los otros fourth, fifth, sixth, seventh, todos terminan en TH. Entonces escribimos el número más TH. Voy a leerlos a ver la traducción con el español. First es primero. Second, segundo. Third, tercero. Fourth, cuarto. Fifth, quinto. Sixth, sexto. Seventh, séptimo. Eighth, octavo. Ninth, noveno. 10th, décimo. 11th, undécimo. 12th, duodécimo. 13th, décimo tercero. 14th, décimo cuarto. 15th, décimo quinto. 16th, décimo sexto. 17th, décimo séptimo. 18th, décimo octavo. 19th, décimo noveno. 20th, vigésimo. 21st, vigésimo primero. 22nd, vigésimo segundo. 23rd, vigésimo tercero. 24th, vigésimo cuarto. 25th, vigésimo quinto. 26th, vigésimo sexto. 27th, vigésimo séptimo. 29th, vigésimo noveno. 30th, trigésimo. And finally, 31st, trigésimo primero. Como pueden ver, los primeros tres, first, second and third, son diferentes, porque los demás, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and 20th terminan en el th sound. Vamos a este fourth. Fourth. Tal vez es un poco difícil para ustedes, especialmente los que están de América Latina, porque este es como el sonido, creo que en España, como el
gracias, como dicen en España, pero obviamente en México no dicen gracias, dicen gracias. Creo que es el mismo sonido que tienen en el gracias y cerveza de España. Esa. La lengua toca los dientes aquí y solo dejan que pase el aire. Fourth. No estoy usando los cordones vocales. No hay sonido de aquí, solo es el aire. Fourth. Ok, y cuando llegamos a 20th, empezamos de nuevo con first, second, third, fourth y decimos 21st, 22nd, 23rd y estamos repitiendo solo con el número 20. Ok, voy a leer todos de nuevo y los meses de nuevo solo en inglés para que puedan escuchar la pronunciación. Antes que hago eso, fija que aquí he puesto the days of the week. Esos vimos en la primera clase. Si quieren regresar a eso, voy a poner una tarjeta aquí, otra tarjeta para que puedan regresar a esta sección. Pero he puesto aquí solo para recordarlos. Y voy a leer todo el inglés aquí para que ustedes escuchen primero los meses, después los ordinal numbers y después the days of the week otra vez para que puedan escuchar y repiten y practicar la pronunciación. Vamos a empezar con los meses. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Y ahora, ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Esto es un poco difícil porque tiene el six y después tiene que agregar sonido. Es sixth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 29th, 30th, 31st. Y aunque que hicimos antes, voy a leer también
the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Fija que aquí la pronunciación es completamente diferente, es Wednesday, Wednesday. El D aquí está, no se pronuncia eso. Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, very good. Let's continue con las fechas. Ahora, years. ¿Cómo se dice years en inglés? Y bueno, antes que hacemos eso, vamos a ver las estaciones del año también, porque está relacionado con este tema. The seasons of the year, in English, las estaciones del año. Winter, es invierno. Spring, primavera. Summer, verano. Y autumn en Reino Unido o UK, United Kingdom, Reino Unido, es otoño. Pero en Estados Unidos no dicen autumn, dicen fall. In the USA, United States of America. So es autumn en Reino Unido y fall in the USA, en Estados Unidos. Ok, vamos a ver los años. ¿Cómo se dice los años en inglés? Porque decimos en otra manera que el español. La regla general es dividir el año en dos partes y leer cada una por separada. Aquí tengo algunos años. En español es 1835 porque ustedes solo dicen realmente el número. Pero en inglés dividimos en dos partes. He puesto en dos diferentes colores para hacerlo más claro. Este año en inglés primero decimos los primeros dos dígitos como un número. Es el número 18. Si no recuerden los números, pueden regresar aquí a la tarjeta, a esa sección. Y después decimos los segundos dos dígitos como un número. So, este año, que en español es 1835, en inglés es 1835. 1835. He escrito en rojo y azul para clarificarlo. 1835. Y los otros iguales. 1970. 1970. Y aquí tenemos otra. 1984. 1984. En español es 1984, porque ustedes solo dicen el número, pero nosotros tenemos que dividirlos en dos partes. Este es 1999. 1999. Y este 2014. 2014 y finalmente 2016. Esta es la regla general que va a todos los números, a todos los años, perdón, de 4 dígitos. Aparte de esos, para el año 2000 es igual al español, simplemente decimos 2000, que es en inglés es 2000. The year 2000, el año 2000, 2000. Y para los años entre 2001 y 2009 hay dos formas, hay dos maneras. Algunas personas van a decir 2001, dividiendo otra vez o separando las dos partes como vimos aquí, diciendo 2001. Como 2001, 2001. Pero otras personas dicen como en el español, 2001, 2001.
Aquí tenemos otro ejemplo. Algunas personas dicen 2005 y otros dicen 2005. Este es la forma igual de aquí. Este es una manera que algunos empezando diciendo eso entre esos años. No sé por qué. A partir del 2010, regresemos todos a la misma sistema que como tenemos aquí, 2014, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Y finalmente, para los años que marcan los siglos, la manera es decir 1800 o 1900. Ok, very good. Ahora, con toda la información que tenemos ahorita, vimos en la pantalla anterior los números ordinales, first, second, third, fourth, fifth, y los meses en January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Y los meses January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Y con esa información podemos decir ahorita las fechas en inglés. ¿Cómo se dice las fechas en inglés? Primero la pregunta, what's the date? ¿Cuál es la fecha? La cosa aquí es que hay otra diferencia entre el inglés británico, British English, y el inglés americano. Vamos a ver primero, el British English todo está en rojo, el American English está en azul. En British English hay varias maneras en que pueden responder a esta pregunta y depende en el nivel de formalidad. Lo más formal que podemos decir es Sunday, the 6th of November, 2016. Sunday, the 6th of November, 2016. Aquí usando el número ordinal y aquí 2016 como vimos aquí. Menos formal es no decir el día y solo decir the 6th of November 2016. O podemos omitir la palabra the y probablemente esto es lo más común y las personas cuando responden van a responder con 6th of November porque generalmente ya sabemos en qué año estamos. Menos informal de todo, solo pueden decir the 6th. Si sabemos, si la persona que pregunta sabe la fecha, el mes y el año, solo vamos a decir, okay, what's the date? The 6th. The 6th. Ok. Y the short form, la forma corta, es igual al español. Escribimos 6 del 11, 2016. 6th of the 11th, 2016. 6th of the 11th, 2016. Pero en el inglés americano es un poco diferente porque ellos ponen antes el día o la fecha, ponen el mes. Y ellos dicen Sunday, lo más formal, Sunday, November 6th, 2016. O November 6th, 2016, si no quieren decir el día, o simplemente November 6th. Y hay algunas personas en Estados Unidos que ni se van a usar el número ordinal, pero van a usar el número cardinal, el número normal, y solo van a decir November 6. November 6. Y como ellos ponen el mes antes la fecha, la short form, la forma corta es mes más día más año, que es el reverse
del inglés británico y obviamente del español. Entonces a veces tienen que revisar si la fecha es escrito en el inglés británico, si está en esta forma, o en el inglés americano, porque en el inglés americano este es November 6th, 2016. Y obviamente en español y en el inglés británico es el 11 de junio. Y puede ser un área de confusión. Ok, very good. Voy a repetir todo el inglés aquí para siempre, como siempre, ustedes pueden escuchar la pronunciación y repite. The seasons of the year: winter, spring, summer, autumn, fall. Now the years: 1835, 1970, 1984, 1999, 2014, 2016, 2000, 2001, 2005, 1800, 1900. What's the date? Y recuerden que de la clase anterior, what's is la contraction of what is, que es. What's the date? O cuál es, perdón. What's the date? Sunday, the 6th of November, 2016. The 6th of November, 2016. 6th of November, 2016. 6th of November, the 6th. Y en el inglés americano, Sunday, November 6th, 2016. November 6th, 2016. November 6th. November 6. Ok, vamos a seguir con algunas preguntas, algo de práctica, a ver si han aprendido. What's the date? ¿Cuál es la fecha? Aquí tengo escrito fechas en la forma corto. Algunos son en el inglés británico, si tienen UK, que es United Kingdom o Reino Unido. Y otros están escritos en el inglés americano y tienen aquí US o United States. Como vimos en la pantalla anterior, hay diferentes formas de formalidad, pero vamos a usar aquí todas las respuestas en la forma más común. Ahorita vamos a ver lo primero en el inglés británico. ¿Cómo se dice esta fecha en el inglés británico? Y la respuesta es 15th of December 1962. 15th of December 1962. Y aquí tenemos la misma fecha, pero escrito en el inglés americano con el mes primero seguido por la fecha. ¿Cómo se dice esa del mismo fecha en el inglés americano? Y
La respuesta es December 15th, 1962. Este es mi date of birth. Date of birth significa fecha de nacimiento. Si alguien te pregunta si viajas a Inglaterra o Estados Unidos y la inmigración te preguntan what's your date of birth, ahora espero que puedan responder a esa pregunta. En español es ¿cuál es tu fecha de nacimiento? My date of birth is the 15th of December 1962. A veces, si tienes un formulario que tienen que llenar para la inmigración o algo así, o algo oficial para aplicar una visa, va a tener DOB, que significa date of birth o fecha de nacimiento. Ahí realmente puedes escribir tu fecha de nacimiento en la forma corta, pero recuerden que si estás en Inglaterra o Reino Unido, usa la misma sistema que en el español, pero si vas entrando a Estados Unidos, tienen que usar el reverse con el mes primero y la fecha después. Ok, vamos a seguir con los otros. Este es en el inglés americano. ¿Cómo se dice esta fecha? Siempre vamos a usar esta forma. ¿Cómo se dice esta fecha en inglés? Y la respuesta es April 24th, 1997. La próxima, en el inglés británico, 12/11/1998, es 12th of November 1998. 12th of November 1998. La próxima en el inglés americano, 31st, 1999. Casi te he dado la respuesta. Es December 31st, 1999. December 31st, 1999. No voy a dar más pistas. ¿Qué es este en el inglés? ¿Cómo se dice esta fecha en el inglés británico? La respuesta, 1st of January 2000. 1st of January 2000. Y el 1st of January también se llama New Year's Day. Año Nuevo. New Year's Day. The next one, this one here, in inglés americano, is June 30th, 2007. June 30th, 2007. And the next one in el inglés británico is 27th of March 2010. 27th of March 2010. Recuerden, 2010 es el año. 2010 es el año. And the next one is this one here. Este en el inglés americano is August 2nd, 2014. August 2nd, 2014. And finally, the last one, en el inglés británico. How do you say this date in English? Actually, how do you say this date in English? And the answer is 7th of September 2016. Ok, antes que terminamos, voy a leer las fechas una vez más para que ustedes escuchen la pronunciación. Y este aquí también es muy importante. Este, what's your date of birth? What's your date of birth? 15th of December 1962. 15th of December 1962.
December 15th, 1962. December 15th, 1962. April 24th, 1997. April 24th, 1997. 12th of November, 1998. 12th of November, 1998. December 31st, 1999. December 31st, 1999. 1st of January 2000. 1st of January 2000. June 30th, 2007. June 30th, 2007. 27th of March 2010. 27th of March 2010. August 2nd, 2014. August 2nd, 2014. And finally, 7th of September 2016. 7th of September 2016. Very good, y con eso hemos terminado esta sección. Muchas gracias. Very good, hemos llegado a la última sección de esta clase y ahorita lo que queremos ver es un tema relacionado con el tema de la sección anterior, que fue las fechas, y el tema de esta sección es preposiciones de tiempo at, in, and on, or prepositions of time at, in, on. Vimos en clases anteriores los días de la semana y cómo decir la hora en inglés, y en la sección anterior las fechas. Ahorita, ¿qué preposición tenemos que usar con esas expresiones? Vamos a empezar con at. El primer uso de at es con la hora del día. Por ejemplo, cuando decimos la hora en inglés, decimos at más la hora. At 6:30, por ejemplo. A las 6:30. At 9 p.m. A las 9 de la tarde, o a las 9 de la tarde. At 10 to 10, o 10 para las 10. Es otra manera de decir la hora en inglés. Y si no recuerden, voy a poner aquí ahorita una tarjeta para que puedan regresar a esa sección para ver cómo decir la hora en inglés. Otro uso de at es con festivos. Por ejemplo, at Christmas en español es en Navidad, o at Easter en Pascua. Y usamos at también con ciertas expresiones. Por ejemplo, at the moment, en este momento. At night, a la noche. At noon, al mediodía. Y at midnight, a la medianoche. Ok, vamos a seguir con on. Usamos on más día. Por ejemplo, decimos on Monday. En español no hay preposición. Ustedes solo dicen el lunes. On Tuesday, el martes. On Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, and on Sunday. Otro uso de on es con día más parte del día. Por ejemplo, on Friday morning, el viernes por la mañana. On Saturday afternoon, el sábado por la tarde. On Sunday evening, el domingo a la noche. Recuerden que evening es la parte del día entre 6
y más o menos 6 y 10 de la tarde. A partir de las 10 de la tarde usamos la palabra night y podemos decir on Sunday night. Otro uso de on es con fechas. On Christmas Day. Recuerda aquí que dijo a Christmas y aquí es on Christmas Day. On Christmas Day es el día de Navidad, es el 25 de diciembre. Pero at Christmas, aquí estamos hablando de la época, no del día. At Christmas puede ser más o menos todo diciembre o 2 semanas de la mitad de diciembre hasta los primeros 2 semanas de enero. Es una época, no un día, igual con esta. Otra fecha, on the 15th of December, el 15 de diciembre. Christmas Day es una fecha, es el 25, 15 de diciembre. O on the 4th of July. Con fechas se usa on. Y la última preposición que tenemos es in. Usamos in más meses. In January, en enero. In February, en febrero. In March, in April, in May, in June, in July, in August, in September, in October, in November, and in December. Se usa in con meses. Y se usa in con los años. In 1998, in 2016, in 1962, in 1934. Se usa in más años. Y también con las estaciones del año, este y este y este vimos en la sección anterior. In winter, en invierno. In spring, en primavera. In summer, en verano. Y en autumn, en otoño. O como se dice en Estados Unidos y que vimos en la sección anterior, autumn en Estados Unidos es fall, in fall. Y el último uso de in es más partes del día. Por ejemplo, in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, y in the evening, en la noche. Recuerden que evening es más o menos 6 o 9 de la tarde. Fija que decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, pero recuerden que, dijo aquí, decimos at night. I sleep at night, not I sleep in the night. Antes que terminamos, hay una diferencia entre el inglés de UK o Reino Unido y el inglés de Estados Unidos, y eso es at the weekend. En Inglaterra o Reino Unido decimos at the weekend y en Estados Unidos dicen on the weekend. At the weekend y on the weekend. En español es el fin de semana. Very good. Ahorita, como siempre, voy a decir todo el inglés aquí y ustedes pueden escuchar y repetir para practicar la pronunciación. At 6:30. At 9 p.m. At 10 to 10. At Christmas. At Easter. At the moment. At night. At noon. At midnight. On Monday. On Tuesday. Y voy a decir los demás de los días. On Wednesday. On Thursday. On Friday, on Saturday, on Sunday, on Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening, on Christmas Day, on the 15th of December, on the 4th of July, in January, in February, in March, in April, in May, in June,
in July, in August, in September, in October, in November, in December, in 1998, in 2016, in winter, in spring, in summer, in autumn, in Inglés Americano, in fall, in the morning, in the afternoon, in the evening, at the weekend, Inglés Británico, on the weekend, Inglés Americano. Very good. Let's continue with algo de práctica. Aquí lo que tenemos que hacer es ver si pueden recordar de la pantalla anterior y cuál es la preposición que va con esas expresiones de tiempo. El primero es 1 hora, es 6:30 o 6:30. ¿Cuál es la preposición que usamos con horas? Y lo correcto es at 6:30. The evening, ¿cuál es la preposición que usamos con the evening? In the evening, recuerda con un parte de día, in the evening, in the morning, in the afternoon. The weekend, aquí hay dos posibilidades porque el inglés británico es diferente al inglés americano. Y la respuesta es on the weekend, inglés americano, o at the weekend, inglés británico. The 31st of July, ¿cuál es la preposición que usamos con fechas? Y la respuesta es on the 31st of July. The summer, con las estaciones del año, or the seasons of the year. Which preposition do we use with the seasons of the year? And the answer is in the summer, in the winter, in the spring, and in the autumn, or in inglés americano, in the fall. 2015, which is the correct preposition with years? In 2015, lunchtime es la hora de almuerzo. No vimos eso, pero es no vimos eso específicamente en la pantalla anterior, pero vimos cuál es la preposición que se usa con horas. Y la respuesta es at lunchtime. Hora de almuerzo es lunchtime. Night, ¿qué usamos con night? It's at night. At night. Recuerden que decimos in the evening, in the morning, in the afternoon. O debería decir, recuerda que decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, pero at night. March, ¿cuál preposición usamos con las mesas? Y la respuesta es in March, in January, in February, in March, in April. Christmas Day, los últimos dos tengo Christmas Day y Christmas. Christmas Day es una fecha y Christmas es la época, es el festival. Con Christmas Day tenemos que usar, como todas las fechas, on Christmas Day. Y con Christmas, el festivo, la época, tenemos que usar at. Very good. Aquí tengo escrito algunas preguntas o frases. Faltan la preposición at, in o on. ¿Cuál es la preposición correcta que va aquí? Now, la primera es, are you going to travel Christmas? En español la pregunta es, ¿vas a viajar en la Navidad? Esta gramática es una gramática que no hemos visto y no vamos a ver para algunas clases más, probablemente en el fin de este nivel. Puse una nota aquí, are you going to travel? Es una forma para hablar del futuro, como vas a viajar. Es todo lo que quiero decir sobre ese tema ahorita. Como dije, vamos a ver eso en otra clase.
Solo ahorita quiero saber cuál es la preposición que va con Christmas. Are you going to travel? Y aquí estamos hablando del festivo, no del día. Y la respuesta es at. Are you going to travel at? The next one, the train, 8 o'clock. El tren sale a las 8. El tren sale a las 8. El tren sale a las 8. ¿Cuál es la preposición que necesitamos aquí? Y la respuesta es at. The train leaves at 8 o'clock, porque tenemos que usar at con las horas. And the next one is I like to run the morning. ¿Cuál preposición tenemos que usar con the morning? Y la respuesta es in. I like to run in the morning. I don't work Sunday. No trabaja el domingo. Presente simple negativo que hemos visto en una clase anterior. Pero aquí queremos saber cuál es la preposición que usamos con los días. Y la respuesta es on Sunday. Otra gramática nuevo. I was born. Aquí tengo otra nota. I was born is nací. Was es el pasado de am and is, o el verbo be que hemos visto en clases anteriores. Am and is es el verbo be en el presente. Y was es el verbo be en el pasado. Y es la tema del próxima clase. El verbo be en el pasado. Pero ahorita solo queremos saber, I was born, qué preposición usamos con los años. Y la respuesta es in 1962. I was born in 1962. Y el último dice, the summer Mexico is very hot. En verano hay mucho calor en México. Este no es la traducción palabra por palabra porque es otra manera de decirlo en inglés. ¿Cuál es la preposición que usamos con el the summer o con las estaciones del año? The seasons. Y la respuesta es in the summer Mexico is very hot. Very good. Antes que terminamos, como siempre, voy a leer todo el inglés aquí para que puedan escuchar, repetir y practicar la pronunciación. At 6:30 in the evening, on the weekend, inglés americano, y at the weekend, inglés británico. On the 31st of July, in the summer, in 2015, at lunchtime, at night, in March, on Christmas Day, at Christmas. Y también esas frases por este lado. Are you going to travel at Christmas? Are you going to travel at Christmas? The train leaves at 8 o'clock. The train leaves at 8 o'clock. I like to run in the morning. I like to run in the morning. I don't work on Sunday. I don't work on Sunday. I was born in 1962. I was born in 1962. In the summer, Mexico is very hot. Very good, y con eso hemos terminado la clase 8 de mi curso de inglés para principiantes.
Espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por ver mi video hasta el fin, porque es muy largo. Y espero verte en la próxima clase. Goodbye.